estamos justamente con Macarena Segovia y con David Tralam, ¿se dice tú? Tralma. Tralma, que son dos periodistas de CIPER Chile que han llevado adelante esta investigación respecto a las denuncias de abuso sexual e incluso de violación al interior de bomberos. A ver, este tema podríamos decir que en algún momento existieron las denuncias, pero se guardaron en un cajón. ¿Quién y por qué no se quisieron activar, David? Sí, resulta que estas denuncias primero se hacen con las personas más cercanas, lo hicieron las víctimas, y en base a eso fueron escalando y tratando de conversarlo con las personas que estaban a cargo de las compañías de bomberos, porque son 313 compañías que hay en Chile, cada una tiene sus propios estatutos y su propia personalidad jurídica, por lo que cada una de estas compañías de bomberos debería tener sus propios protocolos para hacer frente a denuncias de abuso sexual, de acoso sexual o de violación. Pero entonces cada compañía se rige por sus propias reglas y eso, en ese sentido, no hay directrices de parte de bomberos, podríamos decir, a nivel nacional respecto a esos protocolos o a cuáles son los conductos regulares en caso de que alguien quiera denunciar. Lo que hace la Junta Nacional de Bomberos, ya que es la que representaba a Raúl Bustos, que estuvo en la nota, es poder hacer recomendaciones sobre qué protocolos aplicar a cada una de estas 313 compañías de bomberos. Y de hecho, que es lo que hicieron en el año 2019, a partir de un protocolo que estableció el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Perdón, Macarena, ¿por qué tanto se demoran en la justicia en resolver los casos? ¿Por qué más de un año y tanto para llamarla como testigo o víctima, digamos? A ver, acá estamos hablando de un problema estructural en cuanto a lo que tiene que ver con la denuncia de las violencias de índole sexual al interior de distintos espacios. En este caso, el reportaje trata principalmente del caso ocurrido al interior de bomberos. Por un lado, las víctimas se demoran mucho en ir a denunciar. Por otro lado, cuando llegan a denunciar a la Fiscalía, cuesta también poder lograr formalizar las pruebas, lograr conseguir, por ejemplo, testigos, etcétera. Pero además de eso, también hay que destacar que de todas las causas que incluye el reportaje realizado por David, solamente hay una que está recién en proceso de formalización, o sea, ni siquiera está estructurada a través de una querella, sino que está aún a un paso de que la Fiscalía realmente la formalice. Y esto pasa continuamente porque hay demora en la denuncia, pero por otro lado también porque muchas veces comprobar este tipo de delitos es complejo. Y por eso, por un lado era necesario, se plantea al interior del reportaje, que se establezca dentro de la ley que rige a bomberos la necesidad de que hayan protocolos internos para que sea la propia institución también quien funcione como un actor querellante y no solamente la víctima, que recaiga solo el peso de poner esa denuncia en la víctima. Y por otro lado también otras discusiones más macros, como por ejemplo la discusión de la Ley General de Violencia, etcétera. De hecho, CIPER accedió a una respuesta que da la Junta Nacional de Bomberos a la Fundación Yo Te Creo, que fueron quienes fueron los que levantaron este estudio, en donde bomberos decían: nosotros no estamos capacitados para realizar procesos indagatorios en esta medida, sino que corresponde a cada una de las 313 compañías de bomberos. Claro, lo que pasa es que una cosa es que no sean capaces de investigar, que eso uno lo entiende, pero lo que dice justamente la Macarena es que por lo menos bombero sea capaz de respaldar una denuncia que se quiere realizar frente a la Fiscalía. Porque que empuje las denuncias. Claro, o que por lo menos frente a una denunciante, él pueda ser parte, la compañía de bomberos pueda ser parte de esta denuncia y no que la deje sola. Claro, y aquí también el tema social, ¿no? Porque sociológico, digamos, porque siempre, por mucho tiempo los bomberos eran puros hombres. Exacto. ¿No es cierto? Y la integración con este tipo de situaciones hay que estar muy atentos, muy alerta cuando ocurre esto. Vamos a hacer un pequeño alto, pero volvemos de inmediato. Seguimos conversando con dos periodistas de CIPER Chile, con Macarena Segovia y David Tralma, acerca de esta denuncia respecto a los casos de abuso sexual al interior de bomberos y que han tenido, la verdad, de que un proceso muy lento al interior de la justicia. Y también hemos estado hablando acerca de las propias deficiencias que tiene bomberos en nuestro país respecto a el cumplimiento de protocolos, elaboración de esos protocolos también, que fueron algo difícil. Tú, Julio, habías dejado una pregunta que tenía que ver con un poco un tema sociológico al interior de bomberos. Sí, no, lo que pasa es que hay muchas instituciones como esta, ¿no es cierto?, que son cerradas, pero además eran de puros hombres. Por mucho tiempo, la irrupción de las mujeres, ¿no es cierto?, dentro le tiene que generar
ciertos cambios, tiene que llevar ciertos cambios internos que a lo mejor le ha costado a ellos hacer, ¿no? No ha sido de un día para otro, seguramente ha sido un poquito más complejo, no están acostumbrados al trato y quizás en muchos de estos casos, como uno que vimos y otros seguramente, ¿no es cierto?, hay un maltrato que es bien largo en el tiempo, ¿no? Que se fue dando en el tiempo, ¿no? Sí, sin poderlo frenar, digamos, a eso me refiero. Con David revisábamos un poco la cifra de la cantidad de mujeres que habían al interior de los distintos cuerpos de bomberos. Son alrededor de 5.000, un 15% de sus integrantes son, en este caso, bomberas mujeres. Pero más allá de acostumbrarse o no a la estadía de mujeres dentro de lugares que de una u otra forma pueden propiciar, porque tenemos que tener en cuenta que se duerme ahí, se convive de una forma distinta quizás en otro tipo de labores. El generar este tipo de estructuras como por ejemplo los protocolos o formas de comunicación y de relacionarse a la interna es fundamental. Y en este caso, a raíz del reportaje, lo que dejaba más que nada en evidencia era que después de 7 meses que se había visibilizado que había esta cantidad inmensa de denuncias y de casos al interior, que no fue que las mismas bomberas fueran a denunciarlo, sino que fue alguien a encuestarlas y a buscar este tipo de casos, no se había hecho ni un cambio. Ahora sí, creo que habían avanzado un poco este tipo de que se iba a instaurar de forma más a nivel nacional este tipo de protocolos. Pero hay protocolos, ¿no es cierto, David? Hay protocolos en Santiago, hay cuerpos que han trabajado este tema. Claro, el Cuerpo de Santiago es uno de ellos que a partir del 2019 se publicó y en base a eso la Junta Nacional de Bomberos intentó que el resto de cuerpos de bomberos que hay en el país traten de aplicar estos protocolos. Además también una cosa que resaltaba Julio César y que también conversábamos con Raúl Busto, presidente de la Junta Nacional, es que claro, hay cuerpos de bomberos que incluso solamente aceptan hombres, o también hay otro tipo de cuerpos de bomberos que solamente aceptan a personas con apellidos italianos. Entonces ahí es donde entraría quizás este debate también. Eso es impresionante. Además que es una institución que además ha sido históricamente integrada por hombres, que recién se está abriendo a las mujeres, que es muy jerárquica en su cultura también. Y esa jerarquía sumada a una forma machista de entender el mundo desde el punto de vista siempre masculino, la hace sumamente, finalmente, difícil de modificar. Yo conozco casos de bomberas donde también, por ejemplo, la carrera se le ha visto impedida por el hecho de ser mujeres, claro, o que al mundo bomberil de esa compañía específica no le gusta que una mujer sea la jefa de esa compañía y se les hace muy difícil el camino ahí. Entonces se van sumando todos estos elementos. Claro. Sí, destacar que estos también son de un estudio hecho en mujeres. También habría que ver si es que esta cifra aumenta, por ejemplo, en casos de abuso o acoso de índole sexual entre personas del mismo sexo, hombres, etcétera. Entonces, es importante relevar que también esto se da dentro de una coyuntura nacional en donde las instituciones están cambiando, integrando perspectiva de género en distintas áreas, tanto en bomberos, también pasa en el ejército, lo mismo que tú decías, el tema de la jerarquía, las mismas denunciantes aparecían señalando que temían de repente denunciar porque esto podía afectar su carrera como bombero. Exacto. Es decir, claro, y también hay un tema como que muchas veces, no sé, pues cierta cultura, los bautizos que hay, también es una cultura un poco donde, me acordé como de muchas veces ciertos rituales que pueden darse en algunas ocasiones para abuso de poder, por ejemplo. Claro. Que es lo que también se dio, por ejemplo, en Ñuñoa, en un cuerpo de bomberos de Ñuñoa, en donde hace años atrás sucedió un caso de bautizo, entre comillas, en donde finalmente el denunciante terminó denunciando, valga la redundancia, que lo habían rapado, que lo habían azotado y otro tipo de cosas también. Que me imagino que la institución de bomberos está trabajando también para erradicar ese tipo de malas tradiciones, ¿no? Lo que se ha... En específico, en realidad, lo que se ha tramitado en este caso es un proyecto de ley, ya el proyecto de ley que impulsó la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, que se presentó el 17 de agosto del año pasado, de 2021, y que recién ahora, a principios de marzo, fue aprobada en la Comisión de la Mujer, para reformar esta ley marco de bomberos en donde podrían establecer protocolos para reaccionar a denuncias de abuso, de acoso o de violación o de cualquier índole. La diputada Orsini, que es bombera. También. Y que duerme en la compañía. Claro. Ahí en Recoleta, creo que es su compañía de bomberos, donde he leído reportajes que también hace turno.
Claro. Así que por eso seguramente más interiorizada el tema, Sí. presenta este proyecto de ley. Claro, de hecho la diputada Orsini conversó con CIPER y ella misma decía que, claro, el estatuto actual de cada uno de los cuerpos de bomberos es muy permisivo en base a esto, en base a permitir actitudes, ya sea de abuso, de acoso o de cualquier otro tipo de hostigamiento. Así es, hoy súper interesante. Entonces, este es un tema que comienza y hay un tema que me llama la atención. La encuesta que destapa este tema se le hizo a 352 mujeres, de las cuales 181 dijeron que habían vivido situaciones de abuso. Es una muestra muy pequeña. Es una de las muestra más de pequeña, 5.000 pero con bomberas. un gran porcentaje, Índice, sí. más del 50% dijo que había sufrido algo de este, Por de eso este tipo. es importante también que se tome en cuenta esta propuesta que salía de la Junta Nacional de hacer una encuesta a nivel nacional a todas las mujeres bomberas y que en verdad esto abarque a todas para ver cuál es realmente la cifra de este tipo de situaciones al interior de los distintos cuerpos de bomberos. ¿Cuánto les tomó este reportaje en la investigación? Este reportaje lo estuvimos trabajando durante un mes cerca y estuvimos tratando también de contactarnos con las víctimas para que sea para poder revelar, porque en el fondo lo que ellas querían hacer es visibilizar su situación, porque ellas sentían que esto estaba muy guardado y querían poder mostrar a la luz este tipo de casos que le ocurrió, poder denunciar, sacar adelante esta denuncia en el fondo. El apoyo para que estos reportajes, estas crónicas, estas notas de investigación vean la luz, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, que toman bastante tiempo, ¿no es cierto? Es importante también que los ciudadanos colaboremos y apoyemos a CIPER. Ahí se pueden hacer socios, www.ciperchile.cl/socios. Es importante la colaboración de cada uno de ustedes para poder mantener la independencia de los periodistas y además cuidar que se hagan buenos reportajes de investigación que toman mucho tiempo. Y para eso, si usted se hace socio, colaboraría mucho en este periodismo independiente, Monse. Sí, felicitarlos a ambos. ¿Cuántos años tú crees que tiene David? 25. Bueno, David tiene 22 años, no es un cheque a fecha, es un cheque al día Sí, del periodismo. Te felicitamos, David. Macarena, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Ah?